Buen martes, amigos, tengan todos ustedes. Hoy es martes 21 de agosto 2018, listos para llevarles esta entrega de un punto candente en la economía. ¿Y qué candente? El punto que vamos a tratar hoy en este mediodía. A mis compañeros, David y Fidel, ¿cómo están ustedes? Bien, Darcy, gracias. David, ¿cómo estás? Buenos días, Fidel, buenos días. Bueno, amigos, efectivamente, hoy en un punto candente de la economía no podíamos dejar pasar por alto el tema del momento. ¿Cuál es? Pues nada más ni nada menos que las medidas económicas, entre comillas, anunciadas por Maduro. Y nosotros lo hemos titulado de la siguiente manera: las nuevas medidas económicas, ¿realidad o espejismo? Y hablamos de realidad o espejismo porque, sin lugar a dudas, estas medidas van a ser una realidad tangible en el bolsillo y en muchos otros aspectos en la vida de todos y cada uno de nosotros. Pero también es un espejismo para muchos. Sí, por supuesto que sí. De verdad que este programa, David, Fidel, creo que es uno de los más fuertes, de los más difíciles que nosotros tenemos que llevarles a ustedes, pero nuestro compromiso, nuestro deber por encima de todo es informarles, es explicarles sobre estas nuevas medidas anunciadas por el presidente Nicolás Maduro el pasado viernes 17 de los corrientes. Y sin ánimo de preocuparlos, no, nosotros estamos aquí para explicarles. Es muy difícil que un país, dada con la situación que tiene, con el escenario económico tan incierto, de tantos desequilibrios, de tantos desajustes y de tanta irracionalidad económica, política, pues nosotros difícilmente se ve impactado por estas medidas, porque yo creo que aparte de todo, bueno, el país sigue igual. Lo diferente es que tiene una nueva unidad de valor, un nuevo cono monetario como es el bolívar soberano. David, fueron... Lo único diferente. Sí, exactamente, pero claro, hay mucha incertidumbre, hay mucho desconcierto por parte de todos los agentes económicos, desde los empresarios, desde la clase trabajadora, desde las unidades domésticas, en fin, porque estas medidas anunciadas fueron anunciadas de una manera muy escueta, como suele hacerlo el gobierno nacional cuando hace este tipo de anuncios, sin explicaciones, sin detalles, porque fueron muchos aspectos que dejaron de mencionarse. Bueno, estas políticas, en los tiempos de hiperinflación en Argentina, se hacía este tipo de política. Se le quitaba ceros a la moneda, se le cambiaba el nombre, no se corregían los problemas de fondo, el déficit, y en general la inflación repuntaba con más fuerza. De esto, estas medidas tienen un costo que se va a reflejar en el precio de todas las cosas. Sí, por supuesto que sí, ¿no? Sí, aquí conviene afinar en concreto en qué consistió el paquete de medidas que fue anunciado. En primer lugar, se fija un nuevo salario, el cual junto al valor del dinero de la nueva moneda queda amarrado o fijado o anclado al petro como moneda virtual, ¿no? Aumenta también entonces, anclado al petro, la nueva moneda, el salario. Se ofrecen o se anuncian 3 subastas de dólar DICOM por semana. Se anuncia también en materia de política fiscal un aumento del impuesto al valor agregado del 12 al 16% y de la frecuencia también de recaudación tanto del IVA como del impuesto sobre la renta. También se aumentaron las alicuotas del impuesto sobre la renta. De la misma manera también se ofreció o se anunció un aumento de la gasolina y un sistema de subsidio con un carnet por allí. Por cierto que con respecto al aumento de la gasolina, la medida ha sido pospuesta ya formalmente, o sea, no arranca todavía el incremento del precio de la gasolina, no se sabe para cuándo. Ahora, lo cierto es que todas estas medidas, junto con otras que se han venido anunciando en las últimas semanas, pues conforman un paquete de acciones que tienen sin lugar a dudas un impacto sobre la estructura de costos de toda la economía, porque el incremento, por ejemplo, del salario ha sido de el 6.000% de un solo golpe, aumentarlo, hablando en moneda anterior, de 5.200.000 bolívares a 180 millones, es un incremento del 6.000%. Ahora, sentido común, no va a tener un impacto en estructura de costos
que aumente la nómina de las empresas en semejante proporción? ¿Cómo puede haber gente que esté pensando que estas medidas no van a tener un impacto sobre la inflación? Cuando aumente la gasolina, ¿no va a tener un impacto sobre la inflación en un país en el que todo se mueve por carretera y con gasolina? El problema de la gasolina, la gasolina es un commodity, una materia prima que tiene que pagarse en divisas. Ese es el problema que tenemos con la gasolina. La gasolina tiene que tener un precio rezagado. No solo aumento de precios, hay que fijarlo a una divisa internacional, sea en dólares, sea en un paquete de divisas. ¿Cómo interpretamos el que el paquete haya sido anclado a una moneda virtual como el petro? El petro no es una divisa, no es una moneda real, tampoco es una moneda virtual. Por eso entonces caemos en el campo de la ficción, en estas medidas, o sea, del espejismo. Una vez, mire, en los años 70 Sudáfrica estaba bajo sanciones y creó una moneda de oro, una moneda física en oro para financiarse. Tampoco funcionó. Y esa que era física y en oro. En oro. No. Bien, de todas maneras no hay que ser muy positivos, no hay que ser muy optimistas con esta medida, pero algo muy importante que hay que reconocerle al gobierno fue que reconoció parcialmente su indisciplina fiscal. Igualmente reconoció el déficit que hay tan grande, así como el mercado de una manera parcial y el dólar paralelo. Así que muy atentos, nosotros seguiremos conversando con ustedes sobre las medidas económicas tomadas por el gobierno nacional el pasado viernes. ¿Una realidad o un espejismo? Muy atentos, no se aparten, por favor. Bien, seguimos con ustedes en Un Mundo de Economía y estamos en un punto candente de economía analizando las nuevas medidas económicas anunciadas, realidad o espejismo. Algo que está en el ambiente que mucha gente obviamente se pregunta es si estas medidas tienen alguna viabilidad de ser aplicadas efectivamente y de tener algún grado de éxito en miras o en vista a cuál es el propósito que se persigue con ellas. Las medidas tienen por objetivo, supuestamente, de acuerdo a lo establecido y anunciado por la gente del gobierno nacional, de frenar el movimiento hiperinflacionario y revertirlo. De hecho, hay un anuncio de que el objetivo es conducirlo a una cifra de inflación, o sea, a menos del 10%, para el inicio del próximo año 2019. Sería exitoso y sería viable siempre y cuando estas medidas impliquen, y esto es importante, impliquen poner orden fiscal en el desorden fiscal que hay en el país. O sea, que es el fondo que genera la hiperinflación, porque el gobierno tiene gastos muy superiores a los ingresos y los financia con dinero inorgánico, asfixiando y ahorcando, por cierto, a PDVSA. Evidentemente, un paquete de esta naturaleza, si hay control por ese lado, podría ser exitoso. Pero la pregunta también que muchos nos hacemos es, ¿cuál es el costo de este paquete? Porque evidentemente llevar adelante y manejar unas medidas de esta naturaleza tienen un costo económico para aplicarlo. ¿Con qué se va a financiar este paquete? Y hasta ahora, ¿qué es lo que se ha anunciado? El paquete va a ser financiado con impuestos. Incremento del IVA del 12 al 16%, que es duro, es una cantidad enorme de dinero que vamos a pagar todos los consumidores, y un incremento de las alicuotas también del impuesto sobre la renta absolutamente a todos los actores económicos del 0,5 al 2%, o sea, es 4 veces el incremento. Pero no hay ingresos extranjeros, PDVSA no está activa en su condición apropiada, no hay financiamiento internacional, no hay ningún acuerdo con los organismos internacionales a este respecto, no se van a vender activos del Estado venezolano para obtener ingresos porque no los hay. Entonces, ¿tiene algún grado de alguna viabilidad real este programa? Normalmente cuando tú gastas más de lo que ingresas, tú tienes que recortarte.
El sector público tiene que recortarse, tiene que cortar gastos, reducir personal, vender activos de ser posible y tal vez buscar financiamiento externo. Correcto. Ninguno de esos parámetros está cubierto. Solo el de los impuestos, el incremento de impuestos. Se pretende que vamos a financiar el gigantesco déficit fiscal público con nuestros impuestos. Sin ofrecerse recortar el gasto. Sin ofrecer recortar el gasto. Eso es inviable. Claro, porque puede el venezolano, el ciudadano venezolano, puede el empresario venezolano cubrir el déficit fiscal en medio de una larga crisis económica que ha reducido a su mínima expresión a esta economía. Por supuesto que no, porque ese propósito de este plan de medidas, que es de llevar el déficit fiscal a cero, tiene un costo muy considerable, porque el gobierno, pues, si vamos al monto de reservas internacionales, que haya un fondo de reservas petroleras, no lo hay, porque las reservas también se pulverizaron. La caída de la producción petrolera de 2,5 a 1,5 millones de barriles, que en la actualidad ya rondea en casi 1 millón de barriles diarios, también tienen el problema que tiene el gobierno venezolano de las sanciones. Los próximos compromisos que tendrá que cumplir con demandas derivadas desde la que ganó Cristales, que es la empresa minera canadiense, igual está la de ConocoPhillips, y todos los compromisos que tendrá que pagar a los acreedores de Citgo, a los acreedores de deuda soberana, deuda del bono PDVSA 2020-2022, ¿de dónde? Con un evidente, inminente default. Entonces, ¿de dónde se va a financiar ese casi 6.000% de incremento del salario del trabajador de venezolano, del bolsillo de todos los venezolanos, llámese personas jurídicas y personas naturales como cada uno de nosotros, a través del aumento del impuesto al valor agregado, que es un impuesto que afecta sobremanera y a la clase con menos ingreso? Entonces, realmente este paquete de medidas, aquí no se habló, no se hizo mención del sector agrícola, del sector petrolero, para nada. Oye, es muy importante esto último que acabas de apuntar, Darcy, porque efectivamente aparte de lo que estamos comentando, para que un paquete económico de esta naturaleza, para que un conjunto de medidas de tal impacto sobre toda la economía de un país y toda la sociedad de un país tenga algún grado de éxito, requiere estar respaldada con confianza. Y para que hubiese confianza, este paquete tenía que haber sido negociado absolutamente con todos los actores económicos importantes del país para llegar a un acuerdo para poderlo aplicar, no imponerlo desde arriba de una manera además incompleta, por lo que estamos hablando, porque no se ataca el tema del déficit fiscal. El gobierno no va a reducir el gasto. No solo negociado, tiene que tener apoyo de los multilaterales, el Fondo Monetario muy importante, el sector externo. Muy importante. Tiene que tener alguna política de apertura para inversiones. Caramba. Bueno, ahí están estas cosas. Tenemos que hacer un corte, amigos, y vamos a regresar ahora para hablar de cuál es el impacto probable que este tipo de medidas va a tener en el contexto de hiperinflación y de crisis económica que estamos viviendo. Es así. Porque hay que verlo así. Ya venimos, no se retiren. Bien, seguimos con más de Un Mundo de Economía, hoy martes 21 de agosto, martes de un punto candente en la economía, y qué candente este punto, hablar sobre las nuevas medidas económicas tomadas y anunciadas por el presidente Maduro el pasado viernes 17 de los corrientes, y dentro de las cuales pues está la nueva reconversión monetaria, puesta en ejecute, empezó a operar ayer lunes 20 de agosto, y no vamos a decir que es una nueva reconversión monetaria propiamente dicha, más bien es la reconversión del Bolívar fuerte, pero con otra cara, con otro nombre, que hoy se le llame Bolívar soberano, y quizá para la próxima jugada que tenga, jugada monetaria del Ejecutivo Nacional, se le podrá llamar Bolívar patriota, y por qué no, en algún momento, y aquí no estamos exagerando, pueda llamársele Bolívar Chávez, dependiendo de la saga reconvertida, ¿no? Siempre será la misma moneda, en franco y siniestro proceso de deterioro y de devaluación hacia el más infinito. Claro, y ahora que nombraste la palabra devaluación, pues hay que acotar eso, que también fue en estas medidas reconocido
el hecho de que el tan perseguido valor del dólar paralelo, claro, ¿no? Que rondaba hablando en moneda anterior, los 6 millones de bolívares, pues fue reconocido por el gobierno nacional al establecer en ese monto, en 6 millones, en 60 bolívares soberanos, el valor del dólar. Porque ahí lo estableció cuando se jugó con el anclaje con el petro y que cuánto vale un petro, y entonces el sueldo es medio petro calculado de tal manera, por 60, etcétera. Entonces el valor bueno, ahí está. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Hubo una devaluación oficial de la moneda. Si ese es el valor del dólar oficial y no se ha suspendido el control cambiario, porque no se ha suspendido, se dio un primer paso probablemente para unificar el control de cambio, cosa que si acaso es lo aplaudible de este programa. La pregunta es, ¿cómo va a ser la reacción en el mercado paralelo? De hecho, el mercado paralelo ya se movió y se incrementó de una manera importante. Normalmente sin corregir el déficit público, sin corregir el gasto fiscal, estas medidas son inflacionarias. No las corrigen, no lo atacan. Este ajuste tiene un costo que se va a notar en los precios de todas las cosas y la devaluación continúa. Por supuesto, una maxi devaluación. Una maxi devaluación. Que esto sea un primer paso para quitar el control de cambios, sería eso podría decir algo a favor. Pero tiene que haber una política coherente. Claro, si es solo eso, es una medida aislada, o sea, no va a funcionar. Y sin un acuerdo con los multilaterales, sin un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, sin financiamiento externo, ningún programa de ajuste va a funcionar. Y de todas maneras no se puede decir que este es un programa de ajuste como tal. Si es verdad, hay una orientación hacia corregir las distorsiones en materia de política fiscal, pero ¿dónde quedó la política monetaria? Y precisamente por eso... La política de renta, sobre todo de balanzas de pago, la que tiene que ver con todas las operaciones con el sector externo, la balanza comercial. Y precisamente por esas falencias y esos vacíos es que el conjunto de los economistas en este país y de los profesionales que estamos relacionados con el tema, estamos en contra y rechazamos estas medidas porque nos parece pues bastante alocadas en algún sentido. ¿Qué efectos podemos esperar de estas medidas? Porque la gente se estará preguntando eso, ¿y esto qué va a provocar? Aparte de lo que estamos comentando, de que evidentemente va a ser un impulsor de la hiperinflación, que pasará a una etapa superior, de mega inflación y de mega devaluación. Primero, todos los precios van a subir o están subiendo, están incrementando ya hoy mismo. O sea, pese a la presión del gobierno, porque hay una presión tremenda, ¿no? De vigilancia, de seguimiento, de amedrentamiento, de tú no puedes subir los precios. Se ofreció, por ejemplo, pagar la nómina de las empresas que no puedan pagarlo a partir del 1 de septiembre, que es cuando arranca el nuevo sueldo. Ajá, y también está sobre todo el bajar las Santa María de las pocas empresas que están operando en el país con capacidad máxima instalada de 30%, también la ola masiva de despidos, porque, por favor, cómo incrementar ese salario, cómo pagárselo a los trabajadores. ¿A dónde apunta esto, David? ¿Cuba? Venezuela no puede ser Cuba. Cuba mantiene ciertos servicios básicos, mantiene salud, mantiene un racionamiento, pero mantiene un sistema de alimentación para la población. Venezuela no sostiene ninguno de esos parámetros. En Venezuela el servicio público colapsa, la escasez de comida es real y se va a incrementar. Entonces viene una forma de colapso mucho más grande. Mucho más grande. Tú lo decías aquí y no estamos exagerando. Un colapso sería tipo Somalia. Somalia es un caso donde el gobierno central colapsó, toda forma de servicio colapsó y fue necesaria una intervención humanitaria. Internacional. Bueno, esperemos que algo tan grave y oscuro no sea precisamente el norte y el futuro de nosotros.
Bueno, amigos, de esta manera concluimos nuestro programa por hoy. Por supuesto, fue insuficiente el tiempo para abarcar un tema tan amplio que seguiremos abordándolo en los próximos días porque su importancia lo amerita. Por supuesto, informarlos, mantenerlos informados y explicarles a ustedes porque es nuestro deber, es nuestro compromiso. Nuestra invitación muy cordial para mañana miércoles, donde estaremos llevándoles una nueva entrega de Un Mundo de Economía. Ya saben, cada vez más la economía adquiere mayor protagonismo como principio y conocimiento en nuestras vidas prácticas. Que tengan un buen provecho. Feliz tarde dentro de lo posible.